imagen, ciudad. Ejemplo, yo creo que no se ha abordado bien, por ejemplo, sobre todo en materia, esto último se ha notado ahora, producto del cambio que hemos tenido de la basura a la laja, en que yo creo que se ha desmejorado. ¿No se ha visto ese cambio sustancial? O sea, que se suponía que iba a llegar. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que consiste fundamentalmente, este plan era eliminar el vertedero Lagunita, con todo lo que eso significa, y la basura la vamos a depositar a la comuna de Puerto Vara en el vertedero, en el relleno de la laja. Ese es el cambio primero. Pero hemos tenido problemas. Yo la vez que vine a hablar contigo justamente sobre este tema, yo sabía, y fueron los requisitos que pusimos algunos para el cambio hacia la laja, era que teníamos que abordar el tema no solamente del precio final, porque aumenta nuestros costos municipales, naturalmente. ¿Y ese presupuesto, entre paréntesis, ese presupuesto, esos costos ya están asumidos como para el resto del año? Absolutamente asumidos. En el fondo, vamos a pagar más porque el tratamiento de la basura hoy día requiere de una mayor inversión. O sea, no se trata hoy día en el siglo XXI de botar la basura en cualquier parte, sino que tenemos que tratarla de una manera distinta, acorde al siglo XXI, y eso requiere una mayor inversión y por tanto un mayor gasto. Ese gasto yo creo que estamos dispuestos a asumirlo y siempre hay que transparentarlo. Pero en definitiva, pero hay problemas en términos de que los horarios de recolección de basura, la laja no nos recibe en cualquier horario, sobre todo en horario nocturno, y eso ha producido un trastorno adicional al trastorno normal que se produce en materia de retiro. Entonces hemos visto en muchos lugares, en muchos sectores poblacionales, mucho aumento de la basura, de contenedores, de basura botada, etcétera, que obviamente causa una mala impresión y obviamente afecta al entorno. Pero por ejemplo, ese tipo de cosas tenemos que asumirlo porque también estamos al debe en esas materias. Tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué usted en su Facebook la semana pasada colocó su cheque de dieta de concejal? Sí, ¿Por qué estamos transparentando? Yo creo que la otra vez igual lo había visto, ¿no? Siempre, todos los años. Ya. Todos los años. Lo que pasa es que es muy simple. Mucha gente me pregunta cuánto gana un concejal. Y hoy día la mejor forma de mostrar cuánto gana un concejal no es decir gano 703.143 pesos, sino mostrar el cheque, la dieta normal. Y a veces subo ese tipo de información para que la gente diga, esto gana un concejal. Hartos comentarios tuvo, ¿no? Sí, positivo y negativo. Algunos entienden la idea, otros no la entienden, pero yo la entiendo y con eso me basta. Yo creo que mucha gente la entiende igual, si es transparentar nomás. Si tampoco se trata de decir esto es lo que gano por hacer esto. ¿Sí? Claro. En el fondo son recursos públicos, la gente tiene derecho a saber cuánto estoy ganando por hacer la pega. Eso. Concejal, a ver, ¿está el proyecto de la farmacia comunitaria acá? Así, Farmacia Ciudadana. Farmacia Ciudadana, está también, por supuesto, otras iniciativas que no tenemos que desconocer, que sin duda han marcado esta administración. Me llama la atención, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con los niños, con los adultos mayores en atención a domicilio, que esas cosas no se ven en otros lados. ¿Hay cerca de 1.500 personas ya inscritas en la farmacia? Así es. Tú tienes razón. Esto forma parte yo creo que de las luces que estamos hablando, que hay sellos o hay una identidad social que uno naturalmente comparte con el alcalde. Y uno de estos es lo que tú me dices, el programa Asiste, por ejemplo. Es decir, la atención respiratoria a adultos mayores en nuestra comuna, que empezamos el año pasado como un plan piloto. Y han sido muchas las personas adultos mayores fundamentalmente que han sido atendidos en temas respiratorios de baja complejidad. El kinesiólogo va a la casa, se inscribe, llama por teléfono, va a la casa, le hace su ejercicio, su atención respiratoria, kinésica, y es un tremendo aporte porque es absolutamente gratuito. Y la farmacia ciudadana nace a consecuencia de toda esta dinámica que partió a través de Daniel Jau, alcalde de Recoleta, que puso el dedo en la llaga en términos de por qué tenemos que pagar tanto por remedio o por fármaco, que finalmente no es un derecho social sin duda. Tenemos derecho a la salud y finalmente con los precios y con las cadenas que se colúen finalmente, ese acceso a la salud no existe en la práctica. Entonces, en el fondo, la farmacia ciudadana lo que hace es servir de intermediario para comprar remedios a menor costo. Es decir, usted, Carolina Ferrada, tiene una enfermedad. Bueno, aquí la gente no la sabe cuál es la enfermedad que tiene, pero digamos que usted es enferma y requiere de un fármaco todos los meses. Yo como municipio le compro el remedio. Usted me da un mandato, me dice, yo soy la intermediaria de usted para que el municipio le compre a nombre suyo un fármaco directamente en el laboratorio. Y por tanto, si lo compro en el laboratorio directamente, voy a obtener un precio más bajo. Esa es la dinámica de la farmacia ciudadana. En el fondo, los 1.500 personas que se han inscrito hoy en día
no se encargan, le encargan al municipio la compra de un determinado fármaco. ¿Por un lapso de tiempo? Se trata de enfermedades crónicas o que tengan exactamente un determinado lapso de tiempo que en el fondo le permita comprar a una persona por lo menos durante 6 meses o un año. Pero finalmente, por eso es tan simple los requisitos que aquí no hay distinción. Aquí lo puede comprar la persona de bajos recursos como de la persona que tenga muchos recursos. Eso es lo bonito, creo yo, de esta política, que no distingue cédula de identidad, su receta médica actualizada naturalmente, y estar inscrito y obviamente ser de Puerto Montt. O sea, no es más que eso. Entonces el municipio se encarga de comprarle el fármaco a un precio menor que el que lo compraba en las cadenas privadas normales en Puerto Montt. Y los precios que estamos obteniendo hoy día en cuanto a fármaco es sustancialmente menor. Estamos hablando de que algunos remedios los obtenemos a un 80% más barato. ¿Pudieron comparar ya? Sí, absolutamente. 80% más barato. Y los que menos barato los tenemos es un 30% más barato. O sea, siempre es un ahorro para la gente. Pero la dinámica es esa. Nosotros le compramos por encargo del cliente, en el fondo, por encargo del ciudadano. En eso consiste la dinámica. Y hoy día ahora viene la etapa de estamos por enfermedades. Entonces, partimos como plan piloto hace 2 meses atrás, fundamentalmente con postrados, con los enfermos celíacos, los que tienen problemas para el gluten, ¿cierto? De ciertas comidas, ciertos alimentos, y adultos mayores. Pero vimos que podíamos hacer un esfuerzo adicional. Y lo que estamos haciendo ahora es que por enfermedades, todos los meses las personas se pueden inscribir de acuerdo al tipo de enfermedades. Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos con la enfermedad de la sangre, por ejemplo. El mes pasado estuvimos con la enfermedad de musculoesquelética, fibromialgia, por ejemplo, ¿me entiendes? Que está muy de moda, en fin. Entonces, todas las personas que tengan en el fondo un padecimiento que implique comprar un fármaco en forma habitual, le puede encargar al municipio que se lo compre y el municipio va a tratar de comprarlo a un menor precio que el que lo compra actualmente. En eso consiste la farmacia ciudadana. Entonces vayan a inscribirse, el único requisito es ser de Puerto Montt, receta médica actualizada. ¿Permanente? Exactamente, y eso, ¿no? Eso tú, ser de Puerto Montt, receta médica actualizada y obviamente su cédula de identidad. ¿Qué pasó con las personas que se dializaban? Ellos también tenían ciertos problemas, ¿o no? Sí, exactamente, estamos trabajando con los dializados, porque son aproximadamente 1.100, 1.200 dializados en Puerto Montt. No podemos olvidar, bueno, la gente lo sabe, la gente que nos está escuchando, que muchas son las clínicas privadas las que lo atienden y algún segmento muy pequeño lo atiende el hospital. Pero a pesar de que es una enfermedad auge, no todo lo entrega el auge en definitiva, claro, sino que hay remedios de mejor calidad que le ayudan a mejorar o a paliar su calidad de vida, que se ve bastante disminuido. Todo el mundo sabe que son tres veces a la semana prácticamente que tienen que dializarse en una máquina, son 5 o 6 horas que tienen que estar ahí. Yo trabajo con ellos, con la agrupación, estamos tratando de otorgarle un comodato respecto de un lugar donde tengan una sede para tener actividades, porque su actividad, su calidad de vida mejora. Entonces estamos tratando de buscarle un lugar que sea bonito, que sea cómodo, para que ellos tengan actividades, que tengan talleres, capacitaciones, actividad física, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, efectivamente, ellos están involucrados ya en el tema de la farmacia, porque ellos ya tienen alguna cantidad de fármacos que el municipio se lo va a comprar a un menor precio que lo está comprando ahora. Concejal, vamos a volver con el vertedero Lagunita. ¿Qué va a pasar finalmente con Lagunita? Sí, el compromiso del gobierno era que nosotros nos vamos al relleno sanitario de La Laja en Puerto Ara, y ellos nos otorgan un monto de aproximadamente 1.800, 1.900 millones de pesos aproximadamente para lo que se llama el plan de remediación. En el fondo significa remediar y mitigar los efectos negativos que ha tenido el emplazamiento del vertedero Lagunita durante 30 años. Significa recuperar ese espacio. Para eso, hace un mes atrás, se licitó la actualización del plan. Ya. Que eso son algunas cosas que yo te lo dije la primera vez, que estábamos un poquito al debe la administración, pero que se está colocando al día en términos de actualizar ese plan de cierre. Es un estudio técnico. Claro. En el fondo significa que hay un estudio que va a decir esto es lo que tenemos que hacer, estas son las cosas efectivas que tenemos que mitigar, y cuando tengamos listo ese plan, que lo vamos a tener listo yo creo en 2 o 3 meses más, el gobierno tiene un compromiso con el municipio de Puerto Montt de otorgar una cierta cantidad de plata para ejecutar ese plan. Yo espero que antes del término de este año empecemos efectivamente a mitigar ese sector, porque no podemos olvidar que es un sector donde viven muchas familias. Sí.
y por tanto es necesario y tenemos que tender hacia ese objetivo, ¿no? Otro ejemplo para que la gente entienda, ¿te acuerdas de las 4,2 hectáreas de bienes nacionales que están acá arriba, lo que era el puerto petrolero, donde están los estanques, acá en la 18 de septiembre? Ese terreno fue mitigado también. Ese terreno tuvieron durante 30, 40 años los estanques, había un vertimiento permanente en materia de petróleo, pero ese terreno hoy día fue mitigado. Entonces, existen experiencias positivas de que se pueden mitigar y recuperar ciertos terrenos, y el vertedero Lagunita no puede ser la excepción, sobre todo si el compromiso del gobierno está en otorgar los recursos suficientes para hacerlo. Concejal, ¿y se tiene ya proyectado más o menos qué podría hacerse en ese lugar? Hoy día no, yo creo que lo que pasa es que yo creo que hay que revisar en primer lugar en qué calidad va a quedar el terreno. El suelo, claro. Sin duda, y eso yo creo que va a determinar qué tipo de actividades se puede desarrollar ahí. No podemos olvidar que existe un déficit tremendo en materia habitacional en Puerto Montt. Los terrenos en Puerto Montt son escasos, y cuando son escasos son carísimos. Y cuando son escasos y por tanto carísimos, no se construye mucho porque la empresa constructora naturalmente no le es rentable empezar a construir con los montos de subsidio que entrega el Estado, ¿cierto? Y es por eso que se construye más o se tiende a construir más en sectores periféricos, claro, tales como Alerce, donde los terrenos son más baratos. Entonces, en el fondo, lo que yo creo que va a pasar ahí es que va a tener que verse la calidad de la remediación y de la mitigación para luego darle un uso específico. Eso es lo que yo creo que debería hacerse. En cuanto a infraestructura, también usted lo mencionaba cuando comenzábamos la entrevista, pero sin duda un tema preocupante, es el terminal de buses. ¿Y qué va a pasar con la Costanera? ¿Finalmente se va a llegar a este proyecto de modificar, de rehacer lo que es Costanera acá en Puerto Montt? A ver, lo que ha pasado, el último gran hito que hubo en materia de planificación urbana sucedió hace 2 años, donde todos recordamos que se estableció un área de administración, que son los 80 metros de la Costanera en el fondo, donde la única discusión pública que se dio fue en torno a limitar la altura en la primera línea de edificación. Todo ese plan de regulación o toda esa modificación al plano regulador todavía está en stand-by. La Seremi de Vivienda objetó la modificación al plan, pero desde el punto de vista positivo, porque tenemos bastantes estudios que todavía están en proceso. Por ejemplo, el estudio de laderas. Exactamente. Entonces, hay un estudio de riesgo en laderas, hay un estudio geológico también pendiente, hay un estudio que dice relación, por ejemplo, con los humedales en Puerto Montt. Hay 12 humedales en Puerto Montt y ninguno de los cuales está protegido. Entonces, hay varios estudios que están pendientes y que se pueden incorporar en esta misma modificación al plano regulador. Y por tanto, todo lo que se está haciendo hoy día dice relación con aglutinar estos estudios para una vez presentarlo en forma conjunta. Y de ahí presentar la Seremi o el Ministerio de Vivienda y el Consejo Regional finalmente apruebe la modificación al plano regular. Pero lo que estamos haciendo hoy día, en el fondo, es ordenar todos los estudios pendientes que existían en materia de vivienda y que yo creo que eran indispensables. Un estudio geológico nunca había existido. Un estudio de laderas o de riesgo en laderas nunca había existido. El tema de los humedales nunca había existido. Y todos son temas, y yo te lo digo en buena onda, en forma positiva, son temas que van naciendo a consecuencia de la inquietud ciudadana propia del cambio de los tiempos. Sí. El humedal Llantén, por ejemplo, el que está acá arriba donde está el Colegio Da Vinci, cerca de... Ese es un humedal que lamentablemente no está protegido bajo el convenio de Ramsar, que es un convenio internacional de protección de humedales. Entonces significa que lo que ha pasado prácticamente que una empresa constructora, una empresa inmobiliaria del sector ha introducido modificaciones a ese humedal. La gente valora los humedales porque es naturaleza viva. ¿Me entiendes? Sí. Entonces hay gente que se moviliza sobre eso, pero lamentablemente no podemos darle protección si no tenemos las herramientas legales para hacerlo. Entonces, estamos trabajando también en eso, sobre todo en materia de planificación urbana, viendo todos los temas de ladera, como te digo, riesgos geológicos, riesgos volcánicos, humedales, etcétera, para darle un sentido y para darle una estructura a esto. ¿Qué va a pasar con este lado del terminal? ¿Qué va a pasar con el terminal de buses, definitivamente? ¿Se instala el hotel o no?
O sea, el compromiso que tiene el hotel, o sea, el compromiso que tiene la sociedad concesionaria es de instalar un hotel. Efectivamente, esas son las obras que tiene comprometidas. Ahora, efectivamente ha habido bastante, yo creo, manga ancha para seguir otorgándoles plazos para el cumplimiento de sus obras. Han sido muy flexibles. Sí, ¿eso pasa por consejo, no? No. La administración, es decir, nosotros fiscalizamos, podemos dar sugerencias, claro, efectivamente podemos sugerir, podemos fiscalizar, podemos citar, pero nosotros finalmente no otorgamos mayores plazos, ni exigimos boleta de garantía o el cobro de boleta de garantía. Claro. Las podemos pedir, podemos patalear en el fondo, pero finalmente en esa materia es la administración. Sí, efectivamente. Ahora, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento que yo creo que compartimos toda una visión en Puerto Montt, que el emplazamiento del terminal de buses es inadecuado. Comencemos por ahí. Sí, claro, pero esto empezó el año 2003, estamos en el año 2016. Han pasado 13 años desde que se inició todo este proceso. No podemos olvidar, lo que pasa es que la gente a veces olvida fácil, pero el año 2003 se le dio a un concesionario, a una persona de Osorno, la concesión a Cahuac, ¿cierto? Se le dio la concesión del terminal de buses. Durante el tiempo en que lo tuvo esta sociedad concesionaria comandada por esta persona de Osorno, no hubo mucho avance ni se hicieron ninguna obra. Entonces prácticamente todo lo que ganó, lo ganó el privado. Después, ¿qué pasó? La sociedad esta de Cahuac se la vendió a un grupo brasileño. Y el grupo brasileño es finalmente la que ha terminado, la que está terminando y la que tiene el compromiso de hacer el hotel. Entonces, estamos 13 años con un terminal de buses que funciona a media, fundamentalmente, pero finalmente porque el pecado de origen, yo creo, es la ubicación. Es la ubicación, no es una zona segura, además, no es una zona quizás muy rentable desde el punto de vista de la inversión turística para hacer un hotel de las características que se pensaron en su momento. Entonces, yo creo que si estamos viendo las cosas accesorias, yo creo que lo principal es eso. Yo creo que lo principal es, a lo mejor, el riesgo que ve la sociedad concesionaria de hacer una tremenda infraestructura hotelera en una zona que no es segura y cuya seguridad tampoco depende de otorgarla a él mismo, sino que depende de otros factores, carabineros, municipios, etcétera. Entonces, bueno, pero una cosa es que yo lo pueda entender y otra cosa que yo pueda exigir el cumplimiento de las obras que están comprometidas. Pero efectivamente yo creo que ahí hay un tema en que viene de mucho tiempo, pero yo creo que lo que hoy día hay que hacer no queda más que comprender la situación, pero hay que exigir el cumplimiento de las obras sin duda, porque es un compromiso que adquirió la sociedad concesionaria para con la ciudad. Se ha sido muy flexible con ello, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que también se ha sido muy flexible con la sociedad que tiene los estacionamientos no subterráneos, me estoy refiriendo a los estacionamientos en superficie. Que es una sociedad que está en Santiago, que recibe cuantiosos recursos y que la contribución que hace la ciudad es prácticamente... Es carísimo, aparte. Es carísimo, sí. Es un compromiso carísimo. Afortunadamente nos quedan prácticamente hasta el año 2018 solamente con ese contrato. Y de ahí lo que yo espero, o sugerirle al alcalde en su momento, es otorgárselo a bomberos de Puerto Montt la administración de los estacionamientos. ¿Dónde se hizo? En Quillota, creo, ¿no? Se hizo en Frutillar. En Frutillar. Y yo lo que escuché se hizo en Frutillar. A mí me pareció muy bien, muy buena idea, porque y yo creo que hacia allá tenemos que ir, en el fondo. Porque yo creo que el puertomontino, cuando le meten la mano al bolsillo, tiene que sentir que es un gasto, pero que por último lo está recibiendo una institución que todos queremos, como es Bombero. Entonces nos permitiría en primer lugar, ganamos por todos lados. En primer lugar, bajamos los precios, el puertomontino se coloca la mano al bolsillo, pero para una institución que quiere, y al mismo tiempo al municipio se le ahorra recursos, porque todos los años tenemos que entregarle recursos alrededor de 150 millones de pesos a bomberos. Por tanto, desde todo punto de vista, es un tremendo ahorro y un tremendo negocio para Puerto Montt si lo podemos hacer así. Concejal, yo siento que esa esquina donde está el terminal, donde hay un supermercado, hay dos supermercados. El otro cerró, pero algo pasa en esa esquina. Para mí visualmente no es bonita. O sea, yo sé que la gente tiene que trabajar, que hay mucho comercio ambulante. No hay una manera de arreglar eso, no hay una manera de distribuirlos, dejarlos en un lado. ¿Sabe cuál es la manera? Creo yo, la manera es la manera la más complicada muchas veces, es decidir qué vamos a hacer con el comercio ambulante. El comercio ambulante mejora
o sea, en el fondo, todos entendemos que las personas tienen que trabajar para vivir, Sí. pero al mismo tiempo tenemos que entender que el comercio ambulante, como está aquí en Puerto Montt, le otorga una muy mala fachada a la ciudad. Entonces tenemos que optar. Aquí no hay medias tintas, creo yo. Aquí hay que optar. Y si optamos por la parte social, tenemos que seguir en este entorno bastante desordenado, bastante caótico y con bastante tendencia también a los focos delincuenciales que se producen en materia de comercio ambulante. Si optamos por Puerto Montt, tenemos que optar por Puerto Montt y no permitir, bajo ningún punto de vista, el comercio ambulante tal como está hoy día. Inclusive es más, en algunas comunas se están estableciendo ordenanzas para no solamente sancionar el comercio ambulante, sino también para sancionar la compra del comercio ambulante. Claro. Es decir, la persona que va a comprar está sujeta a una sanción. Ahí tú tienes dos miradas del tema. Yo, en lo personal, soy partidario de optar por Puerto Montt. Absolutamente, pero ahí tú no puedes tener medias tintas. O sea, una autoridad que decida por eso va a tener que enfrentarse a tremendo grupo de presión. Sin duda, pero eso requiere un liderazgo especial. Eso requiere una mirada de ciudad para el futuro. Y ojalá que en algún momento nos sentemos a conversar con quienes corresponda y cortemos este tema, porque en definitiva yo siento que el comercio ambulante tal como está hoy día no contribuye para nada al embellecimiento, a la grandeza o al futuro económico de Puerto Montt. Al contrario, le hace un pésimo negocio. Eso no significa que yo no entienda la labor, la pega y el trabajo que tienen que recibir esas familias, pero podemos hacerlo de otra manera, de una manera que no contribuya, de una manera que no perjudique nuestro entorno. Si eso es así, si tú caminas desde prácticamente Antonio Vara hasta el centro de Puerto Montt, hoy día está prácticamente tomado por comerciantes ambulantes que no pagan ningún tipo de impuestos, que no contribuyen al mejoramiento ni al embellecimiento de Puerto Montt, y que además contribuye inconscientemente a ser focos de delincuencia en algunos sectores adicionales. Entonces esa es la disyuntiva, y para eso se requiere una mano dura para eso. O sea, aquí no hay recetas fáciles. No. Si tú quieres optar por algo, voy a tener que en el fondo comerte un tremendo problema, pero hay que hacerlo. Sí, porque empezamos el problema desde aquí de Vara. Absolutamente, sí. Y no es un tema de ahora, es un tema que viene de hace por lo menos unos 10, 12 años atrás, donde prácticamente desde, digámoslo seriamente, desde Pérez Rosales hacia abajo, ¿cierto? Desde Pérez Rosales hasta Dimarsa, comillas. Claro. Era desde las 7 de la tarde ya era un problema, o sea, ya era tarde. Ahora se avanzaba un poquito más hacia el centro, inclusive, efectivamente. Paseo Talca. Hacia el Paseo Talca. Sí, efectivamente, entonces todos compartimos esa visión, pero yo creo que para terminar con eso se requiere una decisión política, una decisión de ciudad. Pero aquí no hay medias tintas, aquí no hay remedios fáciles. Optamos por uno u otro camino, pero tenemos que hacerlo. ¿Temas pendientes para Puerto Montt? Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que yo fui estamos trabajando en materia de seguridad pública en el Consejo junto al concejal Segura y naturalmente junto al alcalde. Hace 4 meses atrás tuvimos una experiencia muy muy buena en Maipú. Ya. Estuvimos viendo el tema de seguridad pública en la comuna de Maipú y de ahí vimos algunas cosas que vamos a replicar en Puerto Montt. Lo primero que gracias a la iniciativa que tuvieron un grupo de dirigentes del sector de Mirasol, ellos se consiguieron los recursos para financiar las 5 primeras cámaras de televigilancia. Ya. Esos recursos salieron por la vía de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esas son de última generación, son HD, visión nocturna, etcétera, etcétera. Son 5 cámaras, pero lo importante no solamente la instalación de las cámaras, sino el monitoreo permanente. Entonces, en el Arena Puerto Montt ya se instaló, y hoy día ya están en capacitaciones, los funcionarios que van a monitorear las 5 cámaras de televigilancia que van a cubrir prácticamente todo Mirasol. Ahora, tienen una resolución espectacular. ¿Estuvieron ustedes? Sí, tú los viste. Yo estuve hace 2 días atrás conversando con las personas que se están capacitando, y la resolución que tienen las cámaras y la capacidad visual que tienen las cámaras es realmente impresionante. Yo le aconsejo a las personas que van a delinquir a Mirasol que no lo hagan, en serio, porque en 3 minutos, yo estuve 30 minutos ahí en la sala, vimos prácticamente 3 delitos que se estaban produciendo, fundamentalmente delitos de tráfico de droga.
Pero la capacidad que tienen las cámaras, te juro que es impresionante. O sea, veíamos el volcán Calbuco prácticamente con un tremendo zoom. Pero ahora, ese material, entre paréntesis, ese material va a ir destinado a Carabineros, va a ser como eso, ya. O sea, una cosa es el monitoreo, no sacamos nada con ver cómo se... No, exactamente, ese día lo que les dije a los funcionarios que van a estar ahí, porque es personal municipal, lo que estoy hablando yo del monitoreo de las cámaras, ¿cierto? Porque las cámaras ya están instaladas, ahora lo que es importante es el monitoreo. Pero el monitoreo como un instrumento para que el Ministerio Público, los fiscales, tengan un buen medio de prueba para condenar a los responsables, porque si no, no sacamos nada con ver cómo se cometen delitos si no podemos mejorar el combate a la delincuencia. Entonces lo importante es que esa sala se constituya un tremendo mecanismo de aportar al Ministerio Público pruebas que hoy día muchas veces no tienen. Entonces, lo que yo creo que vamos a hacer hoy día en materia de seguridad pública, no solamente instalar estas 5 primeras cámaras que ya están siendo monitoreadas, sino lo que vamos a hacer es comprar por lo menos 13 cámaras más, de las cuales la mayoría van a estar en el sector céntrico de Puerto Montt y 3 en las escaleras más importantes y las más emblemáticas, las más concurridas de Puerto Montt para darle seguridad. Eso lo vamos a hacer antes de fin de año. Vamos a instalar, yo creo que vamos a tener unas 18 a 20 cámaras este año, funcionando, monitoreándose en esta central, donde hay personal municipal y donde hay un carabinero también, obviamente, coordinándose ahí mismo con la CENCO de carabineros para hacer los procedimientos policiales cuando estemos en presencia de un delito flagrante. ¿24 horas? 24 horas, absolutamente, 24 horas, son turnos de 8 horas, esto no para, y yo creo que para allá va el combate de la delincuencia. Si fundamentalmente aquí no hay recetas mágicas en el combate de la delincuencia. ¿Te acuerdas de algunos eslogans que tenían algunos políticos? Aquí no hay recetas, no hay recetas fáciles. Aquí tiene que haber rehabilitación, tiene que haber mejores recursos para el Ministerio Público, hay que creer en los fiscales del Ministerio Público, el municipio tiene que tratar de otorgarle facilidades como este tipo de cosas para que yo tenga las mejores pruebas para la condena finalmente. Tenemos que tener cuidado a veces con los sitios eriazos, con la maleza que existen en algunos lugares, con la escasa luminosidad, con las patentes de alcohol, en fin. O sea, es un combate que viene desde mucha gente. O sea, las penas obviamente tienen que ser más altas. Entonces, es una cosa que Ministerio Público, Municipalidad, Gobierno, Parlamento, todos tenemos que estar en la misma sintonía. Es una cosa súper interrelacionada. Aquí el combate a la delincuencia no se puede hacer solamente desde el punto de vista municipal, absolutamente. Nosotros somos los que